Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. En el capítulo 2, después de descubrir lo que está planeando Sembrano, construir una piscina en la terraza, Eliseo decidió hacer todo lo posible para que esto no se realice. ¿Qué ocurrencia tendrá para detenerlo? Acompáñame a ver el encargado. Antes de continuar, no olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like, así que ponte cómodo que comenzamos. Muero por saber qué pasó. Eliseo estaba regando la vereda. Florencia lo saluda y este la putea, obvio sin que lo escuche. Sembrano le pregunta a Eliseo si recibió algo para él, pero no, resulta que compró algo por internet y como él no va a estar, necesita que lo reciba alguien. Le pide el favor a Eliseo si lo puede hacer. Sí, le dice con gusto Sembrano. Dice que no le da la llave porque no le gusta dar la llave de su departamento a nadie. Antes de que Sembrano se vaya le dice: hace 29 años, 8 meses y 17 días. ¿Qué cosa? Es que el otro día me preguntaste ¿hace cuántos años trabajo acá? Así que le digo con exactitud. Llegó una mujer que se llama María. Eliseo le pide para hablar en privado. Le pregunta si sabe algo sobre Florencia y Marina. Así que le dice: sí, Marina cambió de turno y tiene guardia los jueves. Pero eso no sirve para Eliseo. Tiene que haber algo. Esto te va a ayudar a pensar. Así que le da plata y al toque le dice: mira, el otro día Florencia se mandaba mensajes con alguien subidito de tono. No me digas, ¿con quién? ¿Con Marina? No, era con alguien más. Así que le dice: ¿te acordás qué le decía? No, mirá, la verdad es que no me acuerdo. Ah, ok, mirá, esto te va a hacer recordar. Le da más plata. Así que le dice: ¿cómo te voy a comer la... ¿Cómo te voy a comer la rana? ¡Diablos, señorita! ¿Sabés cuándo se van a comer a la rana? Sí, por lo que escuché, es hoy a la noche. Así que ahora sí, Eliseo sabe qué hacer para convencerla. Llegó el paquete para Sembrano. Eliseo no se aguanta y lo revisa, pero no nos dice qué es. Eliseo acerca el auto a la novia de Flor y le dice: ¿te toca guardia? Sí, varias horas. Así que sabe que Flor va a aprovechar esa noche para encontrarse con alguien. En efecto, una chica vino a visitar a Flor. Él ya estaba medio pispeando, así que cuando esta chica ve a Flor, la besa y franelean. Eliseo aprovecha para hacer que va a tirar la basura, así que las ve. Está perfecto justificado todo. Al día siguiente Eliseo se divierte nuevamente asustando a la gente. ¡Ay, qué susto! En la recepción Eliseo le da a Sembrano el paquete que le llegó. Este le dice: por fin mi aspiradora robot. ¿Son buenas? ¿Esas? Sí, mi amigo tiene 3 para cada planta. Bueh. Y Sembrano le dice: ¿por qué si bueh? Como que me está sobrando. No, solo digo bueh, como que tener 3 robots. A todo esto sale una de las habitantes que había dicho que no quería a Eliseo. Él saluda dando sus buenos días y ella solo saluda a Sembrano. Se pregunta qué le pasa que no saluda. Eliseo va a su especie de baticueva donde tiene a todos fichados, así que le hace unos cuernos a María Pía. Agarra unas llaves y sube. Mira para todos lados a ver si viene alguien. Como no viene nadie, decide tocar el timbre varias veces. Como no atiende nadie, decide abrir él y nos enteramos que justo atiende el marido de María Pía. Los cazadores suelen ser casados. Para zafar de la situación dice que está chequeando los timbres, que cada 3 años hace esto como mantenimiento, y así zafa. Se va a visitar a Barassi. Charlando descubre que Barassi cree que una propietaria le está tirando onda. Le dice: ¿pero vos avanzaste? No, estás loco, está casada. Así que Eliseo le da un consejo. Pero si el tipo no sabe y no se entera, no pasa nada, es como que nunca pasó. Por ejemplo, si un tipo va a tu casa, usa tu casa, tu baño, y antes de irse deja todo como vos lo dejaste, ¿te molestaría? Y sí, dice Barassi. Sí, te molesta porque lo sabes, pero ¿y si no? Usa esto pero en la vida. Pide permiso para ir a la terraza y así va y vuelve a vigilar a sus huéspedes. Ve a Tatiana, una pintora que dice que hace mucho que no vende cuadros, pero que sigue pintando. Y a un gurí que vive de joda con sus amigos, pero que los padres no saben nada. Ve a María Pía que está rezando. Sos tan devota y tenés tanto desprecio hacia el prójimo. Ya vas a ser devota de la iglesia de Eliseo. Cuando regresa, va directo al auto de María Pía y le pincha las ruedas. Al día siguiente está con el encargado del edificio de al lado. Tienen un juego de adivinar de qué trabaja la gente, según su vestimenta. Justo llega María Pía a pedirle ayuda para cambiar las ruedas. Su plan estaba funcionando a la perfección. Dice: me salvaste, tenía el auto cargado de donaciones. ¿Donaciones? Sí, trabajo para una parroquia. Así que Eliseo le inventa una historia que la iglesia fue su refugio cuando falleció su mujer. Ah, ¿no sabías que eras casado? Le comenta que salió a pasear un domingo. Fue cuando consiguió trabajo en este edificio. Para festejar salieron y
Clarita, su esposa, cometió una imprudencia. Cruzó sin mirar la calle y la atropelló un camión de caudales. Quedó en coma y de a poco se fue apagando. 27 años tenía. Así que María Pía se siente muy mal por esto y le dice a Eliseo: ¿le pago por las molestias? No, para nada, es mi trabajo. Se le ocurrió una idea. Eliseo le pide a Miguel que busque bolsas de residuos grandes. Vamos a ayudar a María Pía, hagamos una colecta para donar. Va a cada una de ellas para que le donen y todos dieron algo menos Sembrano. Dice que él no da nada porque él paga los impuestos al Estado, ya que son los que deben encargarse de los chicos para que no pasen frío. Lo otro es culpa, dice. Cuando Sembrano se mete adentro de su casa, dice: qué tipo más rata. Lograron conseguir 3 bolsas y un frasco de aceituna, pero eso se queda acá para consumo personal. Eliseo se va a lo de Carlos, un lugar donde compran ropa usada para revenderla. Así regatean el precio a 2 manos por las prendas. 500. Dale, 500, son 2 alfajores, 500. 700, dale, 400. 400. Vuelve con 2 bolsas, esperando a María Pía, se la entrega. Le dice: mire, le traje unas cosas, ropa para donar en la parroquia. Así que María Pía le dice: Eliseo, estoy en falta con usted. ¿Por qué no le he tratado muy bien? Tenía dudas de usted, lo vi observando todo. Así que Eliseo dice: sí, pero ese es mi trabajo. Sí, está bien, Eliseo, yo lo prejuzgué. Llega Miguel y dice: falta una bolsa ahí, eran 3. No, son 2, dice Eliseo. No, son 3. No, pasa que guardé en 2 ahora. María Pía vuelve a decir que está en falta con él y que cualquier cosa que necesite cuente con ella. Florencia va a hablar con Eliseo por lo que vio. Dice: no quiero poner en riesgo mi matrimonio, y que ama a Marina. Pero Eliseo le dice: discúlpame, no sé de qué me estás hablando. No sé nada ni vi nada, la verdad que no te preocupes. Bueno, me voy entonces. No, pará. Ya que estás acá, te quiero hacer una consulta. Me contaron que quieren hacer un proyecto y que vos estás involucrada, ¿es verdad? No, en realidad es un proyecto de Sembrano. Bueno, intentemos que quede para siempre en un proyecto, ¿sí? Cuando Eliseo va a su guarida, donde tiene a todos, armó una pizarra con nombre y marcados con una X, para ver quién va a estar a favor de él y a favor de la pileta. Ya van 3 votos para él y 1 para pileta. Lo llaman y hablan en francés. Es una mujer. Le dice: hablemos en español. Eliseo le va a alojar en el edificio y le dice: tendrá la mejor habitación. Y eso sí, quiero el pago en efectivo. En dólares, pero lo de cabeza chica. De los nuevos, ¿sí? Ella acepta y dice: estaré ahí. Dale, sí, está reservado, Juliet. Así que acá Eliseo manó como loco. Esto fue el segundo capítulo del Encargado. No te olvides, antes de irte, de comentar qué te parece esta serie de Francella. La verdad que a mí me tiene revicio. No quiero dejar de verla y me sorprende la ocurrencia que tiene a medida que va pasando los capítulos para tratar de que no construya. Nos vemos en un próximo video. I'll see you soon.